fisioterapeuta y vengo a introducir el modelo de fisioterapia en el que estamos trabajando en las jornadas avanzadas del dolor y en cuidados paliativos. Agradecer a la organización la posibilidad de estar aquí, agradecer a la Secretaría Técnica la posibilidad de intervenir en estas jornadas avanzadas de dolor. Vale. Entendemos por cuidados paliativos la prevención o el tratamiento de los síntomas de la enfermedad y los efectos secundarios de los diferentes tratamientos. Enfermedades con tratamientos paliativos, grandes efectos secundarios y podremos paliar esa sintomatología secundaria a esos tratamientos recibidos. Además, tratamos no solamente el enfoque físico, sino el entorno emocional, social, práctico y espiritual que la enfermedad plantea. Estamos en contacto directo con los pacientes y, en cierto modo, empatizamos con ellos en el aspecto biopsicosocial. El objetivo es ayudar a los pacientes con una enfermedad grave a encontrarse mejor y poder mejorar en la calidad de vida y los diferentes aspectos funcionales de la vida diaria. Estos son referencias de Medline Plus. En cuanto a cuidados paliativos, las principales enfermedades con las que nos vamos a encontrar y vamos a trabajar en fisioterapia son el cáncer, las enfermedades cardiópatas, las enfermedades pulmonares, insuficiencia renal, demencia, VIH, SIDA y esclerosis lateral amiotrófica. Una definición, un poco ya antigua de la WCPT, World Conference Physical Therapy. La fisioterapia es el servicio proporcionado por la dirección de un fisioterapeuta que incluye la valoración, el diagnóstico, planteamiento, intervención y evaluación. Utilizaremos diferentes medios físicos que iremos describiendo para el tratamiento de la enfermedad y de los efectos secundarios de la enfermedad. Medios físicos con los que trabajamos es la termoterapia, la crioterapia, la hidroterapia y la fototerapia. La termo y la crio son terapias por calor. Esto puede ser superficial y profundo, puede ir encaminado hacia la piel y el tejido celular o puede ir a estructuras más profundas. Existen diferentes modalidades de técnicas con medios físicos para la termoterapia y la crioterapia, la terapia por agua, la hidroterapia y la fototerapia y la terapia por luz. Las mecanoterapias, también ejercicios de suspensión, por ejemplo, axial, ejercicios a favor o en contra de gravedad en sistemas de poleas o poleas avanzadas para dirigir un movimiento encaminado hacia una articulación de forma terapéutica, siempre guiado por los fisioterapeutas. Diferentes técnicas de electroterapia, como puede ser la magnetoterapia, las ondas tipo TENS de baja frecuencia, la iontoforesis o introducción de un fármaco alopático en vía corriente galvánica o estimulación por láser. El ejercicio terapéutico dirigido por un fisioterapeuta, de los cuales vamos a hablar a continuación. Técnicas avanzadas de fisioterapia manual, como puede ser la terapia manual ortopédica, técnicas avanzadas de masoterapia clínica para diferentes situaciones y dolencias y diferentes técnicas de osteopatía. Ya iremos también desglosando técnicas blandas, técnicas más duras, técnicas a favor o en contra de la barrera motriz, etc. Diferentes técnicas de vendaje funcional y terapia conductual, que consiste en la educación del paciente en base a un razonamiento clínico de posturas que pueden ayudarle a encontrarse mejor, almohadas, horas del día, situaciones también funcionales de la vida diaria. Entendemos por dolor una señal de alarma que sucede en nuestro organismo para intentar protegernos. Es una sensación o emoción displacentera asociada a un daño real o potencial de un tejido descrita en el término de tal dolor. Lleva implícito un componente emocional, ya que la descripción de dolor es subjetiva y personal. No todas las personas tenemos un umbral similar al dolor. Uno puede ser cambiante con una hora del día, con una situación emocional previa o con un componente que pueda resultar relevante en cuanto a la descripción de dolor subjetiva.
enfoque neurofisiológico depende de la integridad, de la percepción del dolor y de la participación de diferentes niveles del sistema nervioso que veremos a continuación. En cuanto al dolor, produce una serie de reacciones con la finalidad de disminuir la causa y así limitar las consecuencias de la agresión, diferentes niveles que son recogidos, transmitidos, modulados e integrados y procesados en diferentes niveles del sistema nervioso. Iremos viendo cómo esa información es modulada, conducida, recogida, transmitida y procesada en los diferentes niveles del sistema nervioso hasta llegar a los centros superiores de control del dolor. A la derecha hemos puesto la escala visual analógica, donde 10 es el máximo de dolor tolerado o intolerado por el paciente y 0 es no dolor en absoluto. Vamos a describir 5 o 6 situaciones de dolor en las que trabajamos habitualmente en fisioterapia. Uno de ellos es el dolor químico, que bueno, lo identificamos como un dolor constante, un dolor que duele 24 horas, no suele cambiar con el movimiento, ni con el reposo, ni con la postura, ni con, en fin, ni diferentes situaciones de la vida diaria. Tiene un inicio reciente, puede ser traumático o insidioso. Las características típicas de un dolor químico son la inflamación, la hinchazón, el enrojecimiento, el calor y el dolor. 5 características habituales para el dolor químico son estas y agrava o empeora con todos los movimientos. Suele mejorar con el reposo. Bueno, en lo que comentamos del dolor químico, lo ideal es trabajar con técnicas suaves, moderadas, para un tratamiento de mantenimiento de situaciones articulares, musculares, fasciales, viscerales, etc. No llegar a barreras muy avanzadas de movimiento, a técnicas muy profundas o desencadenar respuestas, digamos, vegetativas importantes. El dolor de origen mecánico es un dolor al que estamos más acostumbrados en fisioterapia, puede ser constante o inconstante, mecánicamente se puede comportar así, cambia con los movimientos, tendremos que tener en cuenta esa dirección del movimiento, puede estar implicado un movimiento en un plano, en otro plano o en planos combinados, esa dirección es cambiante y generalmente con las diferentes técnicas, posturas, tratamientos, enfoques de valoración, la respuesta sintomática y mecánica cambia. Los síntomas y el dolor y la mecánica del movimiento cambia. Como podemos ver en la imagen, la señora tiene un proceso lumbar, se ha quedado clavada en flexión, por ejemplo. Puede ser que esta señora empeore haciendo movimientos de flexión y pueda tener preferencia hacia la extensión. Es posible. En cuanto al dolor crónico, es un dolor en el que también nos encontramos habitualmente en fisioterapia. Situaciones de dolor agudo y subagudo han fracasado. Tenemos 12 semanas de evolución, alrededor de 3 meses. Diferentes autores hablan de las 6-8 semanas, inicio más reciente. El dolor crónico está influenciado por factores no mecánicos. Puede haber una relación con el daño tisular mínima, quiere decir que toda esa respuesta tisular, esa reparación tisular puede estar resuelta y el cuerpo pone los mecanismos en marcha de ese dolor. Puede haber factores neurofisiológicos, psicosociales o sociales simultáneos, paralelos. Y la respuesta mecánica puede ser normal. Que haya un dolor crónico, un proceso de dolor crónico, no significa que no haya una respuesta mecánica normal y haya una alteración de la sensibilidad dolorosa, de ese proceso mantenido de dolor. En cuanto al dolor de la columna vertebral, con el que trabajamos habitualmente en fisioterapia, encontramos el dolor somático, relevante de las estructuras centrales, de la parte cigoapofisaria, de la parte de la raíz dorsal, de la salida dorsal de los nervios espinales, de la parte del núcleo pulposo, de la parte de la columna vertebral, digamos, central. Corresponde a estructuras musculoesqueléticas de esta parte de la columna centrales. Es un dolor profundo, vago y difícil de localizar.
Y el dolor radicular se corresponde con la raíz nerviosa que pueda estar afectada en los diferentes niveles metaméricos segmentarios de la salida oportuna correspondiente, asociado a patrones de dolor en la disfunción del dermatoma, esa distribución metamérica, esa salida, esa correspondencia del territorio de la disfunción. Y puede estar comprometida la debilidad, la parestesia y la tensión neural positiva. Los test neurales pueden ser positivos para diferentes salidas, una salida L2, L3, L4, L5, L5S1 o diferentes plexos que nos podremos encontrar alterados. Puede haber un estímulo nociceptivo sin producir dolor, puede haber un fenómeno de neuromodulación a nivel espinal. Quiero decir que habitualmente en situaciones de dolor crónico podemos encontrar diferentes hiperalgesias secundarias. Eso quiere decir que hay un incremento de la sensibilidad extendida más allá del lugar del daño, algunas veces en áreas distantes al tejido lesionado. Ese proceso de hiperalgesia secundaria, ese incremento de la sensibilidad a estimulación nociva en el lugar del daño, puede haber fracasado y podemos encontrar ese proceso, ese aumento de la sensibilidad extendida más allá, que lo conocemos como hiperalgesia secundaria. En cuanto a la neurofisiología del dolor, tiene que haber una transmisión de esa información es recogida por los receptores periféricos, conducida por las vías aferentes, produce una primera sinapsis en las interneuronas moduladoras de la médula espinal, esa información puede o no ser conducida hacia vías más superiores, hacia centros más superiores y puede desencadenar respuestas descendentes eferentes en diferentes niveles del sistema nervioso, que iremos nombrando. Las vías del dolor principales, aquí tenemos una vía importante que circula hacia centros nerviosos superiores, es el tracto espinotalámico. Sube gran parte de la información nociceptiva por el tracto espinotalámico, también por el tracto espinoreticular. Las fibras, primeramente A delta, contactan con neuronas en diferentes sistemas, en diferentes láminas de la médula espinal, principalmente de la lámina 1 a la 5. Esa información es vehiculizada y conducida hacia niveles más superiores, como por ejemplo el tálamo y el córtex sensorial, que iremos nombrando. Dos principales vías ascendentes del dolor son los tractos espinotalámicos y espinorreticulares. Tractos espinotalámicos conllevan la mayor parte de la nocicepción, responsables de la información dolorosa de la temperatura. El tracto espinorreticular se relaciona con fenómenos afectivos. Tiene conexiones con diferentes niveles de la formación reticular del tronco cerebral. Otras estructuras importantes en las vías del dolor son el tracto espino-mesencefálico, donde podemos nombrar la sustancia gris periaqueductal como estructura imprescindible en situaciones del dolor crónico mantenido. Conocemos hoy en día que es una estructura muy implicada en situaciones de dolor crónico, donde se activa con frecuencia. El tracto espinocervical o tracto solitario, responsable de la reacción neurovegetativa, y los cordones posteriores con función importante en el dolor visceral. Diferentes referencias bibliográficas relativamente modernas con ejercicios terapéuticos. Por ejemplo, ejercicio de control motor con terapia manipulativa espinal en tratamiento del dolor crónico de la columna vertebral. Un ECA de control motor, ejercicio dirigido de control motor con terapia manual para el dolor crónico de la columna vertebral, donde asociamos la manipulación espinal, movilización con alta o baja velocidad de la columna, asociado a ejercicio dirigido en fisioterapia para involucrar diferentes grupos musculares, diferentes articulaciones a favor de una biomecánica articular. Estudio piloto de ejercicio excéntrico para el manejo de tendinopatías crónicas, en este caso tendinopatía patelar. Bueno, pues estamos utilizando el ejercicio excéntrico para actuar en uniones músculo-tendinosas o teno-periósticas y producir cambios en los tendones, cambios en la musculatura implicada para un proceso de lesión músculo-tendinosa. Efectividad de la terapia física, del ejercicio físico, terapia mecánica en el dolor crónico de cuello. Un estudio clínico, bueno, pues el tratamiento de la terapia manual mecánica para el dolor crónico de cuello, tratamiento
y eficacia de la terapia cognitiva en el dolor crónico de cuello, como hemos hablado antes, pues esa educación, esa conducta, ese comportamiento que podremos interactuar siempre con el paciente y buscar esa comodidad, ese beneficio para el paciente. Ejercicio basado al pilates dirigido y terapéutico por fisioterapeutas, pues tiene un gran control del dolor, siempre que sea dirigido por un terapeuta físico.
Pueden ser excitatorios, pueden ser inhibitorios, pueden ser neuromoduladores opioides endógenos, pueden ser no opioides. Aquí los dejo a ustedes para que lo puedan revisar. Los diferentes niveles en el cerebro que producimos con tratamiento de terapia manual estaremos influenciando en estructuras espinales específicas, en los núcleos amigdalínicos del cerebro y la sustancia gris periaqueductal del mesencéfalo, que hemos dicho que tiene gran parte de responsabilidad en el dolor crónico. Mediante la inhibición descendente del sistema supraespinal asociada a cambios en el sistema opioide, ya conocemos, y teniendo también en cuenta el efecto placebo que producimos en la respuesta en base a esos resultados del tratamiento. El efecto placebo con el que siempre tenemos que tener en cuenta. En cuanto al cerebro medio y cerebro superior que estamos nombrando, pues cabe destacar estas estructuras importantes y responsables del tratamiento del dolor en cuidados paliativos, la formación reticular, el núcleo magno-rafe, la sustancia gris periaqueductal del mesencéfalo, los diferentes núcleos talámicos, sistema límbico e hipotálamo que se corresponden con respuestas humorales, endocrinas y vasomotoras. Para finalizar, quedan las estructuras talámicas y el córtex cerebral. Son los niveles más desarrollados del procesamiento de la información, del dolor. En cuanto a las estructuras talámicas, es convergencia de diferentes vías, proyecta a áreas corticales o elabora una reacción motriz y emocional, participa en la transmisión de esa información que viene de sistemas más inferiores, analiza los estímulos en cuanto a la duración, la intensidad y la localización, y cabe destacar el núcleo ventral posterolateral responsable, núcleo talámico responsable del componente motivacional y afectivo del dolor. En cuanto al córtex cerebral, es partícipe en la percepción y localización concreta del dolor y responsable de los aspectos emocionales y del sufrimiento y la idiosincrasia del dolor del paciente. Un pequeño intervalo del sistema nervioso autónomo que hemos dicho que también funciona en paralelo a los otros dos grandes sistemas, el central y el periférico, responsable de la musculatura lisa e intrínseca de la región, responsable del músculo cardíaco, responsable del sistema glandular, como puede ser una respuesta cardiovascular, una respuesta digestiva o intestinal, y está controlada por el hipotálamo. Cabe destacar esta referencia que hemos puesto aquí. Algunos estudios asocian respuestas de hipoalgesia y actividad simpática tras diferentes maniobras de masoterapia. Tenemos una alteración trófica circulatoria inespecífica de una extremidad con trastornos vasculares, linfáticos, venosos y respuestas, digamos, anormales ante situaciones de palpación superficial, etcétera, etcétera. Puede tener cabida diferentes técnicas de masoterapia en base al estímulo de esa hipoalgesia y la actividad simpática en correlación al sistema nervioso autónomo. Los grandes principios de la terapia manual son los grandes terapeutas ortopédicos de la fisioterapia contemporánea a nivel mundial. Son Maitland, son Mackenzie, señor Caldwell, Brian Mulligan, Sawyer, Jenny McConnell, y las terapias por osteopatía. Iremos viendo diferentes técnicas, pero bueno, conocemos estas terapias, estas grandes terapias manuales para el tratamiento del dolor, y utilizan diferentes razonamientos clínicos para abordar el dolor crónico en base al movimiento, al vendaje funcional, a la movilización, a la sobrepresión, etc. La primera técnica es una maniobra en flexión del raquis y asociada a una flexión de la coxofemoral con extensión de la rodilla para producir una carga en el tubo neural, un estrés a nivel de la zona dorso-lumbar y un fenómeno de estiramiento de la extremidad inferior derecha. Estamos trabajando sobre el tejido, sobre la mecanotraducción del nervio ciático y de las estructuras tóraco-lumbares
estos niveles de la extremidad inferior derecha, asociado a movimiento activo o no del paciente. En cuanto a esta figura, el fisioterapeuta está ayudando a ejecutar un movimiento en flexión de hombro, ayudándole a estabilizar esa escápula en diferentes planos para aumentar esa capacidad del movimiento, trabajar el final del rango del movimiento, mejorar el dolor de esa articulación o apoyar mediante técnicas de movilización de la clavícula, de la escápula, de la orientación de las fibras musculares, etcétera, etcétera. Otra técnica, todas estas técnicas son técnicas manuales en fisioterapia. Estamos realizando una maniobra íntima articular para trabajar de forma sinérgica una componente femoral, por ejemplo medial, con una torsión también de la tibia proximal en base a poder liberar una articulación o calmar un dolor de una región adecuada de la rodilla, de una región especial. Estas dos son técnicas para la articulación del tobillo. Esta puede ser una técnica más inespecífica en la que damos una movilización global de la articulación tibio-peronea astragalina inespecífica. Puede ayudar a mejorar el movimiento global de la articulación. Y esta es una maniobra más específica. Estamos trabajando para empujar el astrágalo, que es un hueso interesante del tobillo, un hueso muy importante, asociado a otros cajones a otros movimientos íntimos de la tibia con la parte del pie. En esta maniobra estamos haciendo una técnica de manos cruzadas. Esa técnica puede ir a favor o en contra de la barrera motriz para ayudar a un tejido fascial, a un músculo, a un sistema fascial, etc. Técnicas de fricción. Tenemos técnica de fricción superficial, técnica de fricción profunda. Hacemos una técnica de fricción para estimular unos ligamentos iliolumbares, por ejemplo en este caso, tras una descompresión multinivel lumbar que da un dolor residual unilateral derecho, podemos estimular esos ligamentos iliolumbares de forma superficial mediante técnica de fricción superficial en diferentes niveles, identificando correctamente la región y trabajando ahí con una forma, con una longitud, con una cadencia, a un determinado ritmo, superficialmente. La fricción tiene un poderoso efecto analgésico a corto y a medio plazo. La fricción profunda, estimulamos de forma más profunda, puede ser más tiempo, puede producir más estímulo profundo y en este caso actuamos en grupos musculares más complejos como puede ser un elevador de la escápula, unas fibras medias de la escápula, para generar cambios profundos en esas regiones. Técnicas donde asociamos movimiento más masaje, concretamente en zonas donde pueda haber poco movimiento. En esta técnica sobre el cuadrado lumbar estamos fijando mediante dos palancas óseas que son pelvis y costillas y produciendo un fenómeno de rotación vertebral a diferentes niveles, asociando el movimiento de la columna lumbar con técnicas de masaje para hacer el stretching de la zona lumbar. Otra técnica de cinesiterapia y masoterapia significa que estamos movilizando una articulación y ejecutando técnicas de masaje, concretamente talón de la mano, con la zona de los pelvis trocanterios, la zona de la mitad del camino de la coxofemoral con el hiato sacro, estimulando la articulación coxofemoral en rotación interna hasta el final de la barrera y trabajando la región a nivel local, la salida a nivel local del piramidal de la pelvis, de la salida del nervio ciático en este nivel para mover la articulación de la cadera y estimular ese tronco ciático. Presiones deslizadas para el estímulo de las extremidades inferiores o de las extremidades inferiores, concretamente son maniobras a una sola mano para producir, aumentar ese retorno venoso, disminuir esa congestión sanguínea, linfática, de las sustancias del catabolismo tisular y celular y esa respuesta, digamos, de congestión de las piernas. Bueno, referencias que hemos puesto, estas dos son importantes para los mecanismos neurales de la dimensión afectiva del dolor, interesantes. Esta es una revisión del año 2014, una revisión sistemática
de los efectos del masaje en procesos inmunológicos y la respuesta inmunológica que sucede a los efectos del masaje, y estas ya son cambios en base al dolor con tratamiento de acupuntura que vamos a ver a continuación. Diferentes técnicas de acupuntura clínica en fisioterapia. Estamos hablando de la punción seca. Es una competencia exclusiva de la fisioterapia para el tratamiento del dolor miofascial, el tratamiento mediante tratamiento de los puntos gatillo dolor miofascial mediante la punción seca. Consiste en el estímulo mediante una aguja estéril de acupuntura y producir una punción en base a un grupo muscular, a un músculo. Esos músculos están descritos en este gran manual, el Myofascial Trigger Point Dysfunction. Estimulamos diferentes puntos de dolor miofascial mediante las agujas de acupuntura para producir esos cambios intramusculares en la región muscular, esa respuesta espasmo local, generar un movimiento en el tejido muscular para desencadenar pues, una analgesia a nivel local, a nivel segmental, a nivel general, y producir cambios a nivel en la zona, en la articulación, en el alrededor, etcétera. La diferencia con respecto a la acupuntura en fisioterapia es que trabajamos muchas veces en base al tejido conectivo, solemos pinchar de forma más superficial, a veces también pinchamos músculo, a veces también pinchamos bursa, a veces también pinchamos periostio, a veces también pinchamos estructuras sinoviales, etc. En base a desarrollar la teoría antigua china de los 5 elementos antiguos de la naturaleza, pero aplicada a la fisioterapia, al tratamiento del dolor, como hemos dicho, al tejido conectivo de los grandes sistemas, en base al tratamiento de los puntos analgésicos con los que habitualmente trabajamos, en paralelo a los grandes trayectos vasculonerviosos de la pierna, por ejemplo, un nervio sural, un nervio radial, un nervio mediano, nervios proximales y salidas de la columna vertebral. En acupuntura clínica lo que hacemos es buscar el chi, que es similar a la respuesta a espasmo local que sucede con la punción seca. Generamos una respuesta de chi, un fenómeno de congestión, de distensión, de dolor debajo de la aguja. Notamos que los tejidos aprietan esa aguja y los estamos estimulando de forma mecánica con el tratamiento de la aguja. También trabajamos en base a diferentes puntos de acción especial en los que no vamos a entrar. Vamos a producir cambios locales, segmentales y generales. Esa respuesta local sucede de 1 a 3 centímetros, como pueden ver ustedes en la imagen, es una lesión tisular y todo lo que eso conlleva. Una mediación vascular, unos cambios vasculares, un aumento de la permeabilidad, de la dilatación, de la respuesta inflamatoria y del edema a nivel local, una mediación química, esa mediación de, por ejemplo, pladiquinas, de 5-HT, de prostaglandinas, y esa mediación celular en base a la sustancia P, a la histamina, a los mastocitos, etc. Todo eso ya es capaz de conducir la información a diferentes niveles del sistema nervioso. Mediante la inserción de una aguja de acupuntura, creamos un cortocircuito desde la piel, generando una microcorriente y desencadenando y produciendo una pequeña lesión creada que causa negatividad en el lugar de la punción. Produce 10 miliamperios de corriente lesional. Produce beneficio, crecimiento y reparación a nivel microcirculación. Esa diferencia de potencial de acción y o eléctrico nervioso alrededor del área tratada es una diferencia de temperatura, crea una microenergía entre la piel y la aguja, estimulamos también la membrana celular y mejora la permeabilidad, el intercambio sodio-potasio a ambos lados de la membrana. El daño tisular, la mediación química, la mediación vascular, la mediación celular que sucede con el tratamiento local de la aguja de acupuntura y la conducción a diferentes niveles del sistema nervioso. La respuesta regional sucede de 1 a 3 dermatomas, el equivalente de los dermatomas del cuerpo humano con los diferentes meridianos donde están integrados los puntos de acupuntura. Diferentes estudios anatomofisiológicos comentan la división segmental y la correspondencia metamérica de los dermatomas, ese desarrollo embriológico y la relación con los órganos internos en paralelo al sistema de meridianos. Por ejemplo, comentamos aquí la correspondencia de la vesícula biliar con el territorio S1 que circula por la parte lateral de la extremidad inferior.
Lo mismo que sucede con la parte C6, que se corresponde con el pulgar, y el meridiano del intestino delgado. Ese paralelismo de las metámeras con la respuesta segmentaria, el papel clave que juegan los órganos internos en estos niveles y ese vínculo del meridiano con la víscera que forma un papel importante vía refleja. La respuesta general es, si cabe, de la más importante en el tratamiento de acupuntura, en el dolor crónico, en el dolor en cuidados paliativos, en base a equilibrar mecanismos centrales cerebrales, activando la homeostasia interna, estimulando esa cascada biológica, liberando los opioides endógenos y modulando y controlando el dolor mediante cambios en la sustancia gris periaqueductal. Además de tratar los diferentes niveles que los que hemos hablado, niveles medulares, niveles periféricos, sistema nervioso central, estimula la capacidad autorreguladora y autorreparadora del organismo, neutralizando los causantes del dolor, haciendo partícipes e interviniendo al sistema nervioso, al sistema inmunológico y al sistema endocrino y neuroendocrino. La respuesta general es mediante la regulación de las vías del agua, modulando la información descendente, activando el sistema inmunológico, estimulando también el proceso psicológico, esa emoción, esa actitud, esa cultura y esos aspectos psicosociales, y estimulando también en la percepción del componente afectivo del dolor y de la modulación. Bueno, al tratamiento de acupuntura clínica podemos asociarle diferentes frecuencias asociado a estímulos de electroacupuntura para desencadenar efectos fisiológicos distintos. Frecuencias bajas, por ejemplo, realiza un estímulo de las fibras aferentes de pequeño diámetro, produce efectos analgésicos por la liberación de beta-endorfinas y de encefalinas. Sin embargo, las frecuencias más altas estimulan las aferencias grandes y se relacionan más con las dinorfinas. Tienen aquí debajo la referencia, es un artículo de investigación muy interesante que habla de las diferentes sinergias de los neurotransmisores con diferentes frecuencias del tratamiento de electroacupuntura. Nos puede servir para el tratamiento del dolor crónico, subagudo, más agudo, y trabajar en base a la sinergia y combinar esos efectos analgésicos. Otros moduladores incluidos en la dependencia de la frecuencia principalmente son la noradrenalina, la norepinefrina, la dopamina y la serotonina. Bueno, pues imágenes interesantes produciendo cambios en el asta dorsal medular y cambios también en el asta dorsal medular a respuestas niveles más superiores para el control del dolor mediante el estímulo de la información en tractos espinotalámicos y espinoreticulares. Bueno, una revisión que hemos realizado con respecto a los artículos más modernos del tratamiento del dolor con electroacupuntura. Y vamos a unos niveles de la columna vertebral. Habitualmente trabajamos con los puntos extra paravertebrales, se corresponden con procesos del dolor crónico, y trabajamos con electroacupuntura en el dolor crónico, estimulando sobre la raíz dorsal. Se corresponde con la rama dorsal primaria, medial y lateral de la división dorsal primaria para el tratamiento de las diferentes salidas de la columna vertebral y trabajar toda esa dependencia, toda esa correlación clínica a nivel segmental. Tratamiento de la piel, tratamiento de la articulación cigoapofisaria, tratamiento de la musculatura espinal, etc. El estímulo es a través de los puntos Huato, Chiaji, y trabajaremos en esos niveles en base a todo lo anterior y los trastornos facetarios articulares multiniveles. Bueno, es una imagen de todo lo anterior, imágenes de testado con el dispositivo monopolar tipo Pointer en diferentes niveles de la columna. No tenemos gran experiencia en esto, sí tenemos más experiencia en el tratamiento de la zona adecuada mediante técnicas adecuadas. Diferentes niveles de correspondencia mediante la teoría Zhang Fu, mediante la teoría antigua de los órganos y de las entrañas, y en paralelo a las diferentes salidas multiniveles de la columna vertebral. De 1 a D3 se corresponde, según la teoría Zhang Fu, al pulmón y a la extremidad superior. De 4 a D7 se corresponde al corazón. De 8 a D10 hígado, vesícula biliar. De 11 a D12 bazo y estómago. L1, L2 en cuanto al riñón. L3, L5 las vísceras más bajas, como son los intestinos, la vejiga y el plexo lumbosacro.
Bueno, técnica de punción de los puntos su de la columna apuntando al centro de la columna vertebral para trabajar esa rama dorsal primaria y estimular esa dependencia de los diferentes niveles que hemos comentado. El paralelismo también de los puntos motores con los puntos de acupuntura a nivel de la columna dorso-lumbar, los puntos que hemos comentado del piriforme, los puntos que dan las líneas de la vejiga en la zona paravertebral, los puntos de los agujeros sacro que habitualmente trabajamos para problemas ginecológicos y urinarios, los puntos de la saponeurosis donde habitualmente hay actividad patógena en problemas unilaterales de la columna lumbosacra unilateral. Bueno, diferentes reflexiones en base a los grandes puntos de acupuntura. Simplemente utilizando los grandes puntos de acupuntura tenemos efectos de la acupuntura en el sistema límbico y emocional. Podemos estimularlos de una u otra forma para conseguir apoyo en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y diferentes estudios soportan el uso de la acupuntura para el tratamiento de los efectos secundarios del cáncer, como puede ser el dolor, las náuseas, la fatiga crónica, los signos y síntomas de calor, el insomnio, los vómitos, la ansiedad, la depresión y la boca seca. Bueno, reflexiones que dejamos importantes y profundas, bajo mi punto de vista, es por qué no la inclusión de la fisioterapia y del fisioterapeuta en unidades avanzadas del dolor, como en otros países, pues como por ejemplo Canadá o Reino Unido o Nueva Zelanda. Muchas gracias. Tenemos